todo lo que conocemos en este mundo realmente tiene una gran historia. Detrás de todo lo que utilizamos hoy en día, como el método científico o el hecho de que nosotros estamos regidos por diversas religiones alrededor del mundo, siempre tienen un porqué. Explicar la historia de cómo sucedió todo este conocimiento, de dónde vino, de dónde surgió, es lo que realmente nos explica el libro del mundo de Sofía de una manera muy entretenida y detallada para que sea fácil de digerir toda la información sobre dónde salió todo el conocimiento que nosotros tenemos actualmente, empezando desde los primeros filósofos hasta los filósofos más actuales. Hola, soy Yuriko y voy a empezar a hablarles sobre la Edad Media. Según el libro El mundo de Sofía, en la parte del capítulo de la Edad Media, nos empieza a hablar cómo se desarrolló la Edad Media, qué fue lo que descubrieron y la manera en la que las personas pensaban de acuerdo a su entorno. Si recordamos, en la Edad Media, Roma era esa parte del poder de la autoridad que tenía conquistado diversos territorios alrededor. Por lo tanto, varias personas pensaban de diversas maneras. Si recordamos, en la Edad Media el cristianismo estaba en su punto. Muchas personas creían en Dios y muchas personas estaban enfocadas y convencidas de que Dios era la persona que podía guiar sus vidas. Incluso en el capítulo de Sofía, en el Renacimiento, que explicaremos posteriormente, es donde realmente empiezan a renacer de nuevo las ideas de todos aquellos filósofos que fueron escondidas y opacadas porque fueron cambiadas para poder transmitir lo que realmente la Iglesia quería dar a explicar, la manera en la que la Iglesia quería que los seres humanos vivieran. En esta parte nos empieza a explicar cómo se desarrolló la Edad Media, los sucesos que realmente marcaron la Edad Media por cada siglo que la Edad Media estuvo funcionando, que fueron 12. También nos menciona algo muy importante, y esto es sobre dos sacerdotes, Tomás de Aquino y otro, pero lo importante fue la aportación que estos dos sacerdotes tuvieron, debido a que estos dos sacerdotes lograron conectar lo que Platón y Aristóteles habían postulado junto con lo que estaba escrito en la Biblia, junto con lo que Pablo había compartido con ellos y lo que Jesús había dicho cuando él había estado en la tierra. Este capítulo también empieza explicándonos un poco sobre Sofía y el hecho de que ella quiere conocer quién es Hild. Y ella al final descubre que Hild es una filósofa que aportó varias ideas cuando ella vivía en la Edad Media. Ella llega a una iglesia a las 4 de la mañana para poder hablar con Alejandro, quien le empezó a explicar, y Alberto empieza a hablarle sobre el Renacimiento. En resumen, lo que Alberto le cuenta a Sofía sobre el Renacimiento es que fue una etapa que sucedió después de la muerte de Santo Tomás, donde la religión y la razón tuvieron una como reconciliación. Empezó como que a hacerse la relación más blanda. Sin embargo, al principio no fue así. Varias personas intentaron expresar lo que ellos pensaban acerca del mundo. Sin embargo, muchos de ellos fueron callados. También nos habla sobre las aportaciones que tuvo Galileo Galilei, Newton,
Francis Bacon y otras personas. Nos explicó cada una de las aportaciones y de dónde ellos habían sacado estas aportaciones. Al final, Sofía se da cuenta que son las 6 de la tarde y ella tiene que regresar a su casa. Entonces, ella encuentra un billete de autobús que la lleva directo a su casa. Voy a hablarles sobre el capítulo El Renacimiento. En el capítulo del Renacimiento empieza a narrarnos donde Sofía llega a la casa de su mejor amiga y su mejor amiga le empieza a preguntar a dónde ha ido y qué ha hecho. Sofía no tiene más opción que contarle que está tomando un curso de filosofía y el hecho de que fue a ver a su maestro. Posteriormente, Sofía llega a su casa y le pide a su madre que la deje descansar por un tiempo. Entonces su madre accede y al momento en el que Sofía se duerme empieza a soñar con la chica misteriosa y su padre. Sofía al despertar se da cuenta que tiene un objeto personal de Hyde en su mano, es como una cadena de oro. Y ella pues queda impactada y sorprendida por este hecho, por lo cual decide poner este nuevo objeto junto a los otros objetos que ella ha encontrado de esta chica. Cuando ella baja, se da cuenta que su madre le dice que hay un perro que ha estado cerca de su casa. Ella lo conoce. Por lo tanto, le pide a su madre permiso para llevar al perro a su hogar. Su madre accede y ella se va junto al perro. Empiezan a caminar hasta que llegan a la casa de Alberto. Bueno, voy a hablarles sobre el capítulo La época barroca. En esta parte empieza el capítulo donde Sofía está en la escuela y su maestro le regresa el trabajo de redacción que ella ha escrito. Ella, debido a que tiene un gran conocimiento sobre la filosofía, ella decide escribir su tarea sobre todo lo que ella sabe, todo lo que ha pasado desde Platón, Aristóteles, hasta el momento en el que ella ha llegado en su curso de filosofía. Ella recibe el cuaderno de redacción de su maestro y su maestro la felicita mucho debido a que ella conoce un montón de cosas y es sorprendente para el maestro. Dentro de ese cuaderno, ella se da cuenta que ella recibe una postal de el papá de Hyde y ella empieza como que a sospechar porque en esa carta, en esa postal, él le escribe a su hija que se encuentra bien, que a pesar de que se escuchó que en el territorio donde él está, debido a que es como una especie de militar, hubo una guerra, pero que él se encuentra bien y que no se preocupe su hija, pero que eso ya lo han hablado por teléfono. También su padre le habla sobre la moneda de 10 coronas que su hija ha perdido. Entonces, al terminar la escuela, Sofía se va con su mejor amiga directo a casa y Sofía le muestra a su amiga la carta que ella ha recibido. Después de esto, ella se da cuenta que, regresa a su casa y se encuentra con Hermes, el perro. Y al momento en el que ellos van de camino a la casa de Alberto, ella se da cuenta que encuentra una moneda de 10 coronas con una postal, donde su padre le empieza a explicar, el militar le empieza a explicar a su hija Hyde que él le ayudará a encontrar esa moneda y que esa moneda se la va a mandar justo cuando le tenga que enviar el regalo de cumpleaños. Y mientras el padre empezaba a narrarle las cosas a su hija, como no te preocupes, hija, es una moneda, tal vez una señora anciana la necesitaba para tomar el autobús y luego tomar un tren y luego visitar a sus nietos, después volver a perder esa moneda en la plaza o
que una adolescente probablemente necesitaba esa moneda para regresar a casa en autobús. Posteriormente, Sofía llega a la casa de Alberto y le muestra la carta. Por alguna extraña razón, a Alberto no le agrada para nada el papá de Hyde y menciona que está siendo muy insolente en esa carta. Mientras tanto, Alberto empieza a narrarle a Sofía los sucesos más sorprendentes de la época barroca. La manera en la que diversos reyes disfrutaban de la ópera y el nacimiento de diversas personas que empezaron a expresar sus sentimientos por medio de poesía o teatro, justo como Shakespeare. Incluso ahí mismo en ese capítulo nos narra que Shakespeare estaba con un pie en el Renacimiento y con otro pie en la época barroca. También nos habla sobre el despotismo ilustrado y sobre el rey que murió en un teatro escuchando ópera. Y finalmente nos termina este capítulo diciéndonos sobre que en la época barroca existieron dos filósofos que destacaron, los cuales son Descartes y Spinoza. El capítulo de Descartes habla sobre muchos datos acerca de este filósofo Descartes. Cabe destacar que Descartes no solo creó un método para descubrir diversas cosas, sino que también trató de explicar varios fenómenos universales, como el hecho de que el ser humano tiene un alma y un cuerpo, y el hecho de que los animales no lo tienen. Los animales se basan de acuerdo a actitudes mecánicas, por un mecanismo, por puro instinto. No tienen lo que nosotros los seres humanos tenemos llamado como un razonamiento. Descartes siempre trató de explicar diversas situaciones. Otra situación que trató de explicar fue el hecho de que realmente existe un Dios, debido a que si nosotros los seres humanos constantemente estábamos preguntándonos sobre cosas perfectas, ¿cómo puedo volverme perfecto? ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué es lo correcto? ¿De qué manera debo de actuar? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? Debido a esos pensamientos, realmente debe de existir un lugar de origen en el cual esos pensamientos nacieron. ¿De dónde nacieron esos pensamientos? Entonces, por lo tanto, Descartes dijo que realmente existe un Dios. Debido a esos pensamientos, realmente debe de existir un lugar de origen en el cual esos pensamientos nacieron. ¿De dónde nacieron esos pensamientos? Entonces, por lo tanto, Descartes dijo que realmente existe un Dios o una persona perfecta que tenga estos datos que realmente no todos los seres humanos lo tenemos. Por lo tanto, de ahí es donde surge el pensamiento de que existe algo mejor, lo cual es llamado Dios. Descartes, aparte de crear un método para poder descubrir diversas cosas, también dio diversas aportaciones muy importantes. Otra cosa que hizo Descartes, la muerte de Descartes fue cuando él fue a visitar a una reina a un territorio muy frío. Sin embargo, como hacía demasiado frío, Descartes murió a los 55 años debido a una pulmonía. Todo lo que Sofía aprendió acerca de Descartes fue gracias a Alberto, debido a que ella fue con Hermes a la casa de Alberto y Alberto empezó a explicarle todo lo que sabía de Descartes. Incluso también la llevó directamente a un ordenador donde ella empezó a hablar con el ordenador y el ordenador empezó a responderle diversas cosas que ella le preguntaba. Incluso llegó un momento donde Sofía le preguntó al ordenador sobre la chica que tenía su edad, que recibía sus postales, y sobre el padre de esta chica. Al final,
el padre de esta chica logró comunicarse con Sofía, con Alberto, y aprovechó ese medio para poder mandarle felicitaciones a su hija por su cumpleaños. Sin embargo, Alberto peleó con este personaje y eliminó todo registro de este personaje en su disco duro. Bueno, ahora voy a hablarles sobre el capítulo de Spinoza. Spinoza fue una persona que creció en una iglesia judía. Sin embargo, él, al momento de desarrollar su mente y crear sus propias teorías, planteándose la idea de que Dios no era el que había creado el mundo, sino que Dios era el mundo, su familia realmente decidió darle la espalda y dejarlo fuera. Por lo tanto, Spinoza decidió vivir su vida vendiendo lentes, lo cual resulta un poco curioso debido a que él era un gran filósofo que intentaba abrirle los ojos a las personas con su filosofía. Spinoza utilizó el trabajo de Descartes para poder expresar lo que él tenía de verdades sobre el mundo. Spinoza decía que nosotros los seres humanos nunca podríamos encontrar la manera de ser libres, pero que podríamos esforzarnos para facilitarnos más la vida, y que la única persona que podría llegar a ser libre completamente es Dios. Sin embargo, como mencioné anteriormente, Spinoza decía que nosotros vivíamos en Él, por lo tanto, ese Él es Dios. Ahora, esto empieza con una pregunta que dice, ¿Dios es un títere? En realidad, Spinoza logró explicar muy bien esta parte. Dios no es una persona que nos esté tratando como si nosotros fuéramos sus muñecos, sino que Dios permite que nuestras vidas funcionen de diversas maneras como nosotros queramos, debido a que nosotros somos los que tenemos las capacidades para decidir de qué manera queremos vivir esta vida. Si queremos dificultarnos más la vida o si queremos encontrar una manera para vivir de una manera más eficiente. Spinoza lo que explicaba era que Dios era la persona que realmente dejaba que nuestra vida sucediera conforme al flujo de una naturaleza. Alberto explicaba esto poniéndole a Sofía un ejemplo de un león. Alberto le decía a Sofía, ¿tú crees que un león decide cazar porque realmente él lo decide? ¿Tú crees que un león va y caza a un animal por cazarlo? En realidad, lo que Alberto quería explicarle a Sofía era que el león era el que actuaba de esta manera debido a la naturaleza que este león contiene en él mismo. El león cuando nace creyendo que debe cazar para poder alimentarse y así tener un mejor desarrollo. Eso es lo que nosotros sabemos ahora, porque nosotros somos seres humanos con razonamiento, los animales no, por lo tanto lo hacen con instinto. De esta manera, si recordamos el capítulo que expliqué anteriormente de Descartes, esto es lo que Descartes decía. Por lo tanto, muchas personas dicen que las aportaciones de Spinoza y las aportaciones de Descartes están de un punto a otro muy opuesto. Sin embargo, se encuentran relacionadas de una manera muy específica, como acabo de mencionarles. Al final, cuando Sofía decide regresar a casa, Alberto se despide de ella llamándola Hild, lo cual es muy sospechoso. Bueno, el capítulo se titula Locke y inicia con Sofía hablando con su mamá sobre quién era Alberto y que su mamá quería conocer al famoso Alberto y le puso un ultimátum de que si no lo conocía pues ya no lo iba a volver a ver. Entonces a Sofía se le ocurrió la gran idea de ponerle a su mamá una cinta a Alberto en Atenas creo,
Entonces su mamá se impresionó mucho al ver que él era el hombre del chavo del que hablaba su hija. Y le recordó a alguien del pasado, pero pues no con exactitud no sabía quién. Pasaron los días y Sofía decidió ir a buscar a Alberto y no lo encontró, solo encontró una nota y ella pensó que Alberto se había ido. Pasaron los días y llegó el cumpleaños de Sofía. Ella iba con su perrito a casa de Alberto, ¿no? Cuando llegó a casa de Alberto, pues Alberto le empezó a platicar sobre como siempre le platica sobre temas, sobre filósofos y así, esta vez ella llegó con ganas de saber cuál era el nuevo tema, o sea, qué nuevo contenido le traía. Y él le hizo recordar de cuando hablaban del racionalismo, de quiénes eran sus exponentes, que era Descartes, Spinoza y Leibniz, algo así. Entonces le dijo que los racionalistas pues se guiaban por la razón. Ellos decían que todo lo que está en la conciencia, que el hombre ya viene con ideas en su conciencia, ¿no? Pero llega la parte del empirismo que rechaza eso, que dice que no hay nada en la conciencia que no haya estado antes en los sentidos, que esté basado en la experiencia. Los principales representantes del empirismo pues fueron Locke, Hume y Berkeley. Primero le iba a hablar sobre los filósofos empiristas. Primero le habló sobre John Locke, que él hizo un libro que se tituló Ensayo sobre el conocimiento humano. Se publicó en 1690. Él abarcaba dos temas, por decirlo así. Una era de dónde el hombre sacaba sus ideas, de dónde provenían. Y la otra era si es cierto, si nos podemos confiar de los sentidos, si podemos confiar nuestra experiencia, o sea, la realidad en base a los sentidos. Locke distinguía entre dos cualidades, primarias y secundarias. Con las cualidades primarias se refiere a la extensión de los objetos, como su peso, su masa. Y con las secundarias se refiere a las sensaciones, como color, olor, tacto. También cabe mencionar que Locke dio pie a lo que él conocía como conocimiento intuitivo o demostrativo. Locke fue uno de los principales exponentes del empirismo. El segundo capítulo se titula Hume. Cabe recalcar que la filosofía de David Hume ha pasado a ser de las más importantes dentro de toda esta rama del empirismo. De los filósofos, de todas las teorías, de todas las ideas, la de Hume ha sido de las más importantes e influyentes. Hume a los 28 años publicó su obra Tratado acerca de la naturaleza, que fue de sus obras más importantes. Sin embargo, él dijo que a los 15 años él ya tenía la idea de cómo hacer este libro, de qué tendría este libro. Él siempre supo que su carrera iba destinada a la filosofía. Como empirista, Hume tenía como propósito ordenar todos esos pensamientos confusos, esos conceptos confusos. Un ejemplo de eso es la palabra ángel. Muchas personas pues ahí menciona que siempre que nos dicen ángel nos imaginamos a una persona con alas, ¿no? Y Hume decía que era un concepto compuesto, que era en base a dos experiencias diferentes. Luego Hume empieza a decir que el hombre tiene dos diferentes tipos de percepciones. La primera, impresiones e ideas. Impresiones, por ejemplo, pone el ejemplo cuando te quemas con una estufa o con una plancha. Lo que recibimos es una impresión inmediata, pero pasa el tiempo y nosotros nos acordamos que alguna vez nos quemamos con esa plancha o la estufa. Entonces eso es a lo que él llama idea. Hume estaba muy enfocado en los conceptos compuestos. Él decía que el hombre unía dos conceptos distintos y formaba uno, pero que eso no forzosamente tenía que ir de acuerdo con la realidad, como el hombre, como el ángel, que es en base a la experiencia de ver un hombre y de ver alas, y los juntas y te dan un ángel, ¿no? Y también al Pegaso, creo que era Pegaso, no me acuerdo, el hombre unió el concepto de caballo y alas y
creó un Pegaso. Entonces eso era un concepto compuesto, pero no tiene que ser apegado a la realidad. Eso es lo que decía Hume. Bueno, este capítulo se titula Berkeley. Aquí nos habla sobre otro de los filósofos más importantes del empirismo. Alberto le platica a Sofía que la parte de ser un filósofo empirista también era un obispo holandés. Él tenía miedo en su época por la ciencia y por la filosofía, porque estaban atacando constantemente la fe cristiana, los conceptos cristianos, las creencias cristianas, las creencias en Dios. Entonces él tenía una idea, para no hacerlo tan larga, porque es un capítulo muy largo, no muy largo, un poco. Él tenía la idea de que nosotros lo que percibimos con los sentidos sí es la realidad, es correcto, pero el error está en que pensamos que percibimos las cosas, cuando no son las cosas las que percibimos. Eso es lo que decía él. Un ejemplo de esto es cuando te golpeas con una mesa dura, sientes que la mesa está dura, más no sientes el material, no sientes la cosa realmente, solo sientes que la mesa es dura y te dolió, pero no sientes del material de la mesa. Él, la verdad, por lo que leí, era un filósofo que estaba muy apegado a su religión, a sus creencias cristianas, a Dios, y eso es muy interesante. Este capítulo es muy interesante. Bueno, este capítulo es un poco confuso, nos habla sobre Hilde, es su cumpleaños y recibió el regalo de su papá, Albert Nack, creo que se apellidaba. El regalo era un libro, el libro se titulaba El mundo de Sofía. Y bueno, el primer capítulo se titula El jardín del Edén. Ella empezó a leerlo y conforme fue viendo la historia de Sofía, que por lo que veo, por lo que yo entendí, es la misma que hemos leído a lo largo de todo este proyecto, lee la historia de los filósofos que también leímos nosotros. Ella le parecen raras muchas cosas, llega a la conclusión de que Sofía es más que papel y tinta, es que ella existe, pero la relación que tiene su vida con la de Sofía es un poco extraña. Ella realmente no sabe cuál es la relación que hay entre Sofía y ella. Está todo como que interconectado. Es un poco confuso el capítulo, pero es sorprendente porque por lo que yo entendí, todo lo que hemos leído de Sofía lo leyó Hilda, y es bueno el capítulo. Este capítulo, la ilustración nos habla sobre este movimiento que surgió en Francia a mediados del siglo XVIII, que abarca 7 puntos centrales: rebelión contra las autoridades, el racionalismo, la idea de ilustrar, optimismo cultural, el regreso a la naturaleza, cristianismo humanizado y los derechos humanos. Los filósofos de la Ilustración, los científicos, todos ellos se unieron para publicar una famosa obra y muy extensa llamada La Enciclopedia. A todos estos filósofos se les conoció como los enciclopedistas. Cielo estrellado por encima de mí y la ley moral dentro de mí. Kant estaba de acuerdo con Hume y Descartes, pero igual admitía que ambos se equivocaban en algo. Él opinaba que tanto la percepción como la razón eran muy importantes cuando percibimos algo en el mundo. De acuerdo con Hume, dice que todos nuestros conocimientos sobre el mundo provienen de las percepciones. Pero igual en la razón hay importantes condiciones sobre cómo captamos el mundo y nuestros alrededores. Giro coperníaco. No solo la conciencia es la que se adapta a las cosas también se adaptan a la conciencia. Ley causa y efecto. Hume decía que no era posible ser percibida por el ser humano, ya que formaba parte de la razón, pero Kant igual la incluye como una cualidad de la razón humana. La ley causal
rige de manera absoluta, ya que la razón del hombre capta todo lo que sucede como causa y efecto. El camino secreto va hacia adentro. En este capítulo se menciona que antes de que terminara el cumpleaños de Hilde, su papá le llama para felicitarla una vez. Ella le contesta que seguía leyendo su regalo de cumpleaños, lo cual significa que efectivamente Sofía y Alberto no son reales. Todo era invento de Alberto. Alberto y Sofía ahora pasan al romanticismo. Beethoven fue uno de los músicos que se tomó en cuenta mucho el arte, que el artista se consideraba mucho como un dios, porque él creaba su mundo y pues cosas. Hilde le dice a su papá que su papá le dio instrucciones de terminar el libro antes de que llegara. Su mamá le dice que no debería de dirigir su vida estando tan lejos. Hilde le contesta que no, que él la maneja mucho más de lo que imagina. Cuando Sofía y Alberto se disponen a continuar el curso, tocan muy fuertemente la puerta. Esto hace que se encuentren con Alicia en el País de las Maravillas. Alicia les da una botella, les entrega 2 botellas rojas, las cuales una dice bébeme y la otra dice bébeme a mí también. Cuando esta le pregunta a Alberto si debe de tomar de ellas, él le dice que sí. Cuando Sofía bebe de la botella roja, empieza a ver que todo alrededor formará parte de su alma, y así como Alberto. Alberto le explicó que a eso se le llama panteísmo o el alma unitaria. Cuando Sofía bebe de la botella azul, todo vuelve a la normalidad. Pero después de un segundo, ve que todo se empieza a separar, ve cada detalle del bosque, de las hierbas, del tronco, ve todo. Ve el mar y sus particularidades. Ve a Alberto y los ve como seres únicos e irrepetibles. Entonces explica que la botella azul es el individualismo, lo que hace que Alberto hable sobre Søren Kierkegaard, la contrarrespuesta de Hegel y el romanticismo. Kierkegaard pensaba que se vivía en una época en extremo deshumanizada. Por esto, el filósofo puso la verdad particular por encima de todas las verdades. Que todos los problemas estaban en la sociedad y en las fuerzas de producción y en esas cosas. Él rechazaba el capitalismo y sugirió una nueva forma de producción, o sea, el comunismo. Ahí los medios serían propiedad de todos. Marx luchaba contra la desalienización de las clases sociales. A él no le gustaba que existieran clases sociales, porque el proletariado siempre había sido explotado y la burguesía ganaba más dinero y los demás eran cada vez más pobres. En este capítulo habla sobre este importante filósofo que hizo un gran aporte a la filosofía naturalista. Fue el primero en dejar la filosofía teológica. En este capítulo habla principalmente sobre la selección natural, que es un aporte que dio Darwin a la biología. Este habla sobre cómo las especies se van adaptando y van evolucionando conforme el tiempo y sus antecesores primitivos
que dieron lugar a nuevas especies conforme a la adaptación que estos tuvieron. Además, Darwin tuvo un argumento muy fuerte sobre la evolución del hombre. Entonces, esta evolución se crea desde los simios y ya después avanza hasta ser un hombre, lo cual dice, refuta la teoría de la iglesia, es decir, que no hubo un creacionismo. En este caso, Darwin creó controversia, ya que la gente no sabía en qué creer, si en la iglesia con la creación divina o con la evolución que dijo Darwin. Freud. En este capítulo hablan sobre este importante filósofo para la psiquiatría y la psicología. Él fue autor del psicoanálisis, método por el cual se curan algunas enfermedades mentales. Él dice que nuestras acciones no siempre están regidas por la razón. Esto quiere decir que nosotros también podemos actuar conforme instinto. Además, Freud menciona que el yo y el superyo están en nosotros. El yo es ese ser racional, el pensante, que nos ayuda a tomar buenas decisiones y estar en una actitud buena. En cambio, el superyo es aquel que actúa conforme a instintos y no piensa todo lo que hace. Esto provoca berrinches y algunas otras enfermedades psiquiátricas. Nuestra época. En este capítulo habla sobre Sofía y Alberto, que se van a una cafetería a platicar sobre nuestra época. Sin embargo, los existencialistas se atraviesan y empiezan a hablar sobre ellos. Los existencialistas hablan sobre cómo el destino no existe. Esto quiere decir que nosotros forjamos nuestro futuro y que cada acción que tomemos nos va a llevar a nuestro destino. Sin embargo, actualmente nosotros no lo hacemos así. Nosotros pensamos que una acción pasa por algo que sería por el destino. Entonces, esa sería una polémica que tenemos actualmente. La fiesta en el jardín. En este capítulo se habla sobre la fiesta que tiene Sofía y se deja a un lado a todo lo de los filósofos. En esta fiesta, Alberto hace un discurso filosófico y ellos se salen de la cabeza del papá de Hilde. Posteriormente se van al mundo humano en forma de espíritus y le dejan notas al papá de Hilde para que se sientan como ellos se sintieron, porque el papá de Hilde le dejaba las notas a ellos, Alberto y Sofía, y se sentían vigilados y hasta cierto punto manipulados. Entonces ellos tomaron venganza dejándole notas al papá de Hilde, quien se da cuenta y se siente manipulado y bastante extraño. Contrapunto. En este capítulo, Hilde sospecha de que Sofía y Alberto se hayan salido del libro. Repasó varias veces este capítulo hasta que realmente se dio cuenta de que se habían salido. Sofía y Alberto se fueron al mundo de los humanos nuevamente y fueron a buscar a Hilde. Sofía comenzó a hablarle, pero Hilde no la escuchaba porque estaba en forma de espíritu. Entonces Sofía se dio cuenta que no era real y cayó en depresión. Sin embargo, Alberto, al momento de alentarla, le dijo de que ellos nunca iban a morir, ya que ellos estaban en el mundo de la eternidad. La gran explosión. En este capítulo final, Sofía y Alberto están observando a Hilde, que está dentro de su carro. Ella siente una presencia extraña, sin embargo, pasa desapercibido. Luego, su papá llega y los dos se ponen a llorar. Finalmente, el papá de Hilde le cuenta sobre los planetas y la creación del planeta, como todos los conocemos, la teoría del Big Bang. Finalmente, Sofía
se acercan e Hilde siente otra vez esa presencia. Sin embargo, Sofía le pega en la cabeza e Hilde lo siente. En conclusión, Sofía pudo entrar al mundo en el que siempre quiso estar, en el mundo de los humanos. De mi parte, como conclusión, me llevo muchísimo conocimiento acerca de lo que las personas pensaban en diferentes épocas de la Tierra. En lo personal, a mí siempre me ha interesado la historia, me ha interesado el ser humano, me gusta conocer muchas cosas. Y realmente al leer el libro del mundo de Sofía me llevo mucha información acerca de las personas que vivieron en el planeta que yo vivo actualmente, conocer la manera en la que ellos lucharon para poder expresar lo que ellos pensaban, muchas veces acertando, otras tal vez no, pero me encantó la experiencia de llevarme más conocimiento acerca de personas que fueron realmente sabias y también vivieron en este mundo. Me gustó la idea porque me gustó más la parte donde empiezan a hablar sobre religión, donde empiezan a hablar sobre Dios, porque muchas veces hay muchas dudas sobre esa persona especial y realmente habían cosas que yo ya sabía que eran de ley, que porque Dios es así, que Dios no es el que decide que, no sé, que te suceda un desastre en tu vida, sino que tú lo causaste, pero Dios sigue siendo perfecto y te ama. Eso yo lo sabía muy bien antes de leer el libro. Sin embargo, no conozco. Mi conclusión acerca de estos capítulos que leímos para este tercer parcial, es interesante. Es un libro que lo lees y tienes que entender, o sea, tienes que agarrarle el hilo, porque sí tiene a veces, como es de filosofía, pues a veces tiene cosas que te enredan, que te confunden, pero si le agarras el hilo, le entiendes muy bien y la verdad te das cuenta de que es un libro muy interesante que te relata la historia de Sofía, te relata la historia de muchos filósofos, incluyen a todos los filósofos, a la mayoría de los filósofos, tanto empiristas, racionalistas, los filósofos de la naturaleza, te hablan sobre las teorías de la vida. Es un libro que la verdad me pareció muy interesante y los capítulos también, o sea, estos últimos capítulos que leímos fueron al menos un poco confusos para mí, pero la verdad Lo que yo pude aprender de este libro es de que la filosofía es la base de todos los conocimientos que tenemos actualmente. El libro es algo extraño, pero realmente su trama es muy interesante y es por eso que recomiendo a todo el público que lo lea.